¿Qué pasaría si alguien te dijera que es demasiado tarde para hacer realidad tus sueños? Que toda una vida de trabajo duro ya ha definido quién eres y todo lo que puedes lograr. Conoce a Liana, una mujer como muchas otras, trabajadora, anónima, que lleva sobre sus hombros la responsabilidad de sacar adelante a su familia y en su corazón un sueño casi olvidado. Cuando un millonario arrogante la humilló llamándola solo una sirvienta frente a decenas de personas poderosas, pareció que todo había terminado, pero en ese momento de dolor y humillación hizo algo que nadie esperaba. Se sentó al piano y tocó con una pasión que silenció a toda la sala. Esta presentación cambiaría su vida para siempre. Esta historia no es solo sobre música. Se trata de ti, que piensas que ya no hay tiempo para empezar de nuevo. Se trata de coraje, superación y cómo un talento latente puede transformar no solo tu vida, sino el mundo que te rodea. Si alguna vez te has sentido invisible, subestimado o crees que has dejado pasar tu sueño, quédate hasta el final. Liana demostrará que nunca es demasiado tarde para encontrar tu verdadera voz. Prepárate para un viaje apasionante, donde cada acorde puede ser una nueva oportunidad para vivir plenamente. ¿Qué harías si tuvieras una segunda oportunidad de cumplir el sueño que abandonaste? El sonido de los cubiertos golpeando los platos era constante, casi como un reloj marcando el tiempo del agotamiento. Elisa caminaba rápidamente entre las mesas del pequeño restaurante, balanceando vasos y sonrisas forzadas. La rutina empezaba temprano, terminaba tarde y siempre dejaba marcas en los pies y en el alma. En el bolsillo del delantal llevaba una lista mental, los remedios de doña Cándida, su abuela, la factura de luz atrasada y el alquiler que amenazaba con cortarles el único techo que alguna vez conocieron. A los ojos de los demás, ella era simplemente otra camarera invisible, pero había algo en su manera de abordar el mundo que la hacía diferente, incluso si ella misma no lo veía. Al final del día, cuando todos se iban, Elisa se quedó un rato más. Limpió el suelo en silencio, dispuso perfectamente los cubiertos y durante unos segundos dejó que sus dedos rozaran discretamente las teclas del viejo piano que decoraba la habitación, ahora cubierto de polvo. Fue rápido, casi un susurro. Solo ella sabía que antes de ser mesera, había soñado con tocar en el escenario, pero la vida no tuvo paciencia con sus sueños. Cuando su madre murió, fue su abuela quien mantuvo todo unido, y ahora era su turno, de devolver algo incluso si le costaba. Elisa se acostumbró a no pedirle nada a la vida. Ella simplemente lo siguió, pero dentro de ella algo aún latía. No era esperanza, era más bien terquedad. Elisa era el tipo de persona que incluso cuando estaba cansada, se aferraba a su dignidad. Sus ojos tenían una calma extraña, como si supiera esperar el momento adecuado. Y el tiempo, ese viejo enemigo de los que tienen prisa, ya estaba preparando su cambio de rumbo. Lo que aún no imaginaba era que todo cambiaría en una sola noche, cuando se cruzó con alguien dispuesto a jugar con su manada. Una noche, una invitación, una prueba. Y allí comenzaría todo. La invitación llegó inesperadamente, como una nota perdida en el caos. Elisa estaba organizando las servilletas cuando vio que el hombre se acercaba. Alto, elegante, con un traje que parecía sacado directamente de una revista de moda masculina. Su nombre era Lorenzo Santoro, heredero de una cadena hotelera de lujo y conocido por su refinada arrogancia. Él no la miró directamente a los ojos, la observó como si analizara un objeto. Con una sonrisa enigmática y un tono casual, le preguntó si estaría disponible para trabajar como camarera en un evento exclusivo en una de las mansiones de su familia. Elisa dudó. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero cuando mencionó la cantidad suficiente para comprar las medicinas de su abuela y pagar 2 meses de alquiler, su silencio se convirtió en un sospechoso sí. No tenía idea de lo que le esperaba, pero estaba acostumbrada a tragarse su orgullo. Aún así, algo en la forma en que Lorenzo la miraba la molestaba.
Era como si ya supiera que ella aceptaría, como si él estuviera representando una obra de teatro, y ella fuera un extra más que entraba en escena para deleite del público invisible que él controlaba con maestría. La noche señalada, un coche negro apareció en la puerta del restaurante para recogerla. Dentro, el conductor no dijo ni una palabra. Solo entregó una pequeña caja con un traje negro a medida y una breve nota. Vístase con dignidad. Mis invitados aprecian el buen gusto. Elisa sintió que se le revolvía el estómago. Había algo extraño en esa invitación. No era solo trabajo, era un juego, y ella simplemente aceptó las reglas sin saber las consecuencias. A lo lejos, las luces de la mansión de Mintomise, Lorenzo brillaban como una advertencia silenciosa. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La mansión parecía sacada de un sueño al que Elisa nunca podría entrar. Candelabros de cristal colgaban del techo con la misma arrogancia que las miradas que la seguían mientras cruzaba la habitación. Los invitados vestían ropa cara, sonreían con los labios, pero juzgaban con los ojos. Elisa caminaba con la postura recta, pero por dentro sentía que su corazón quería escaparse de su pecho. Llevaba una bandeja de vasos con manos temblorosas, esquivando los exuberantes vestidos y los comentarios susurrados sobre la nueva y exótica ayudante que ha recogido Lorenzo. Ella lo sabía. Sabía que era más que solo servir. Fue una prueba, una trampa disfrazada de oportunidad. Lorenzo estaba apoyado en el piano, rodeado de amigos ricos y aburridos. Al verla acercarse, levantó su copa como brindando por el espectáculo que estaba a punto de tener lugar. «Dicen que tocas el piano», dijo lo suficientemente alto para que todos los que estaban alrededor pudieran oírlo. Elisa se detuvo, con la bandeja suspendida en el aire, sintiendo que la sangre le abandonaba el rostro, a ver si es verdad, o si es solo otra leyenda de gente pobre que quiere llamar la atención. El grupo se rió. Ella tragó saliva con fuerza. Eso no fue una petición. Fue un desafío cruel, una humillación anunciada ante un público que esperaba verla fracasar. Pero en lugar de huir, simplemente miró el piano y caminó hacia él. Se sentó en el banco con los hombros tensos, los dedos temblorosos y los ojos fijos en las teclas. Por un momento, el sonido de la fiesta desapareció. Cerró los ojos y dejó que su corazón eligiera la primera nota. Las manos, hasta entonces vacilantes, comenzaron a deslizarse con una precisión casi mágica. Für Elise, como un mensaje del destino. La misma melodía que tocaba su madre cuando ella aún era niña. Cada nota parecía llevar el dolor de los años pasados en silencio, la lucha por su abuela, la vida que le negaron. Toda la sala se detuvo. La risa cesó. Incluso los camareros se olvidaron de servir. Elisa no solo estaba jugando, se estaba revelando. Y nadie estaba preparado para esto. Ni siquiera Lorenzo. Las últimas notas resonaron por la sala como si el tiempo se hubiera suspendido. Durante unos segundos, nadie se movió. El silencio era absoluto, casi reverente. Elisa permaneció con los dedos aún sobre las teclas, respirando profundamente, sintiendo la tensión transformarse en una extraña sensación de libertad. Cuando abrió los ojos, lo que vio la dejó en shock. Todos estaban de pie. El mismo público que había estado esperando su caída, ahora la aplaudió con entusiasmo. Algunas mujeres se secaron discretamente las lágrimas. Otras intercambiaron miradas perplejas. Esta no era la escena que Lorenzo había imaginado, y su rostro lo delataba. Continuó de pie allí, con la taza en la mano, pero ahora no había arrogancia en su expresión. Hubo confusión, fascinación. Un inconveniente que surgió por la ruptura del control. La doncella que él creía poder exponer y ridiculizar se había convertido, en pocos minutos, en el centro de toda la atención, no por su aspecto o posición, sino por algo genuino, raro e imposible de manipular: el talento. Un hombre mayor, vestido con un traje azul oscuro y con aspecto experimentado, se acercó a Elisa. Se trataba de Mauro De Luca, uno de los directores de orquesta más respetados de Europa. Le estrechó la mano con suavidad y dijo sin contemplaciones:
tienes algo que no se puede aprender. Ven a hablar conmigo más tarde. El corazón de Elisa latía salvajemente. Fue como si una puerta, cerrada durante años, hubiera sido abierta a la fuerza por sus propias manos. Ella no sabía si llorar, sonreír o correr, pero sabía que algo había cambiado para siempre. Esa noche no sería recordada por el vestido de diseño de la anfitriona ni por el champán importado. Sería recordada como el momento en que una mujer invisible se robó toda la atención, sin necesitar nada más que coraje y verdad. Y mientras los aplausos aún llenaban la sala, Lorenzo observaba en silencio, por primera vez, sin tener el control de la situación. Y eso le preocupó profundamente. Los siguientes días transcurrieron como un borrón. Elisa todavía lavaba platos en el restaurante y cuidaba a su abuela con la misma dedicación, pero algo dentro de ella había cambiado. Una parte olvidada de ella misma había despertado. Aquella mañana lluviosa, mientras esperaba su receta en la farmacia, pasó frente al antiguo centro comunitario del barrio, una casa modesta donde los niños correteaban entre juguetes gastados. El sonido desafinado de un viejo teclado se escapó por la ventana. Elisa se detuvo. Su mirada se fijó en ese sonido torpe y algo dentro de ella se agitó. Fue como un llamado. Al día siguiente, regresó con un propósito. Pidió hablar con el coordinador del espacio y con voz firme se ofreció a dar clases básicas de piano. No tenía diploma, no tenía CV, pero tenía experiencia. Y esa pasión sincera atravesó cualquier burocracia. En pocos días improvisó partituras, reparó un viejo teclado y organizó pequeños grupos. Los niños llegaron tímidos y se fueron sonriendo. Elisa enseñó más que música. Enseñó presencia, paciencia y expresión. Por primera vez en años, se sintió útil de una manera que no implicaba servir café o llevar bandejas. Fue como si finalmente su alma respirara. El piano volvió a ser un refugio, pero esta vez compartido. Elisa se vio reflejada en los ojos atentos de la pequeña Julia, que sonrió al tocar 3 notas seguidas, o el niño Diego que lloró al escuchar una melodía triste y dijo que le recordaba a su padre ausente. Aquella habitación improvisada se convirtió en escenario de una transformación, y ella, sin saberlo, estaba plantando algo mucho más grande de lo que imaginaba. Las noches seguían siendo duras y las facturas seguían llamando a la puerta, pero ahora había algo más fuerte guiando sus pasos: el renacimiento de un talento que había estado sofocado durante años. Y eso en sí lo cambió todo. El salón del centro cultural estaba decorado con flores de papel, carteles pintados a mano y una vieja y descolorida alfombra roja sobre el suelo de madera. Fue sencillo, pero hecho con cuidado. El público estaba formado por vecinos, profesores, madres cansadas con el móvil en la mano y niños inquietos en los asientos delanteros. Elisa se arregló el cabello frente al espejo roto en el probador improvisado. De fondo se oía a los pequeños estudiantes alzando la voz y riendo nerviosamente. Ella también estaba nerviosa. Ese recital no fue solo una actuación, fue una celebración silenciosa de una elección valiente: volver a creer en sí misma. Las cortinas se abrieron con un suave crujido, revelando a los niños con ropa sencilla y ojos brillantes. Elisa entró justo detrás, con un vestido azul marino prestado y descalza, para sentir mejor el pedal del piano. Cuando empezó la primera canción, la sala quedó en silencio. Los pequeños jugaron con dedicación y Elisa los acompañó, creando una armonía conmovedora. No era perfección técnica, era alma. Al final de la última obra, el público se puso de pie aplaudiendo, y entre los aplausos, una cara inesperada: Lorenzo Santoro, sentado al fondo, discreto, pero con la mirada fija en ella. No había ironía, solo algo más humano. Luego del evento, mientras organizaba los instrumentos, Elisa fue sorprendida por el maestro Mauro De Luca, el mismo que había estado en la mansión meses antes. Había seguido el recital, esta vez en silencio, observando lo que ella había construido. Sin rodeos extendió la mano y dijo: «Tenemos una oportunidad para una actuación especial con la Filarmónica en noviembre.
¿Te gustaría tocar con nosotros? Elisa se quedó congelada. Fue una oportunidad que nunca soñó que volvería a tener. Pero antes de que pudiera responder, Lorenzo dio un paso al frente y con un tono sorprendentemente sincero, añadió: y quiero donar instrumentos y vestuario nuevos a sus alumnos. Los necesitan, y ustedes merecen más que un aplauso. Elisa no dijo nada, pero sus ojos llorosos lo decían todo. El gran día llegó sin fanfarrias, pero con un peso simbólico difícil de describir. Elisa cruzó el escenario de la sala de conciertos como si pisara suelo sagrado. Unas luces suaves bañaban el espacio y el murmullo del público quedaba ahogado por la excitación en el aire. Llevaba un vestido largo, elegante y discreto, donado por el estilista de uno de los patrocinadores del proyecto. Su cabello estaba recogido en un moño sencillo, pero sus ojos lo decían todo. Ya no era la camarera insegura de la primera noche. Era una mujer completa que sobrevivió al desprecio, a las facturas impagadas, al dolor, y aún así eligió empezar de nuevo. Entre el público, la señora Cándida estaba sentada en la primera fila, apoyada por uno de los coordinadores del centro comunitario. A pesar de su frágil salud, insistió en ver jugar a su nieta. A su lado estaban los niños del proyecto, con ropa nueva, ojos muy abiertos y carteles con frases como «Elisa nos enseñó a soñar». El maestro Mauro levantó su batuta y el sonido de la orquesta llenó la sala. Cuando llegó su turno, Elisa se acercó al piano. Los dedos estaban firmes, el corazón sereno. Cuando sonó, no era solo música. Era un mensaje silencioso para todos los presentes. Nunca es demasiado tarde para volver a lo que una vez te hizo feliz. Nunca es demasiado tarde para sorprenderte a ti mismo. Al final de la presentación, la ovación fue intensa. Pero, más que el sonido de los aplausos, lo que quedó fue el silencio respetuoso que precedió al aplauso. Ese momento mágico cuando el público contiene la respiración porque sabe que ha presenciado algo real. Elisa sonrió, con lágrimas en los ojos. Desde atrás, Lorenzo la ovacionó de pie, con una sonrisa contenida y orgullosa, y quizás arrepentida. Y fue en ese momento cuando lo entendió. Ya no se trataba de demostrar su valía a nadie. Lo que había logrado no podía resumirse en medallas, contratos o titulares. Era algo más profundo. La libertad de ser quien eres, sin vergüenza, sin prisas y con la dignidad de quien cayó y tuvo el coraje de levantarse. Esa noche de actuación no terminó cuando se cerró el telón. Elisa estaba rodeada de músicos, periodistas, patrocinadores y curiosos. Todo el mundo quería saber quién era la mujer del piano. Entre cumplidos y propuestas, se sintió alguien que finalmente era vista por lo que llevaba dentro, no por el uniforme que vestía. Cuando todos se fueron, ella todavía estaba allí, sentada sola en el escenario, mirando las teclas en silencio. No quería volver a casa todavía. Por primera vez en años no sentí ninguna prisa. Fue como si el tiempo finalmente estuviera de su lado. Fue Lorenzo quien apareció en el escenario minutos después, sin estridencias, con las manos en los bolsillos y esa mirada que ella ya había aprendido a descifrar. Menos arrogancia, más verdad. Me salvaste la noche 2 veces. Primero cuando me hiciste tragarme el orgullo. Luego cuando me recordaste la verdadera belleza. Elisa lo miró sorprendida. Continuó. También tengo cosas que enterré hace mucho tiempo. Verte afrontar todo esto me ha recordado quién era antes de esconderme tras el dólar. Fue la primera conversación en la que no utilizó palabras duras como escudo, solo verdades desnudas. Por primera vez, Elisa vio al hombre detrás del nombre. De regreso al pequeño apartamento esa mañana, Elisa se acostó en el sofá junto a su abuela, que estaba durmiendo con la radio reproduciendo música antigua. Pasó los dedos por el cabello blanco de la señora y susurró: «Lo logramos, abuela». Pero dentro de ella estaba sucediendo algo aún más profundo. Aquella noche había sanado un antiguo silencio. El silencio de años de tragarse lágrimas, no permitirse soñar. Ahora era diferente. Ya no necesitaba las promesas de nadie.
tenía sus propias decisiones. Y tal vez, solo tal vez, estaba lista para hacer espacio no solo para la música, sino también para un nuevo tipo de sentimiento que estaba empezando a crecer, donde antes solo había habido defensa. El centro comunitario nunca volvió a ser el mismo después de la presentación de Elisa. En cuestión de semanas, comenzaron a llegar donaciones anónimas, los voluntarios ofrecieron ayuda y los padres preguntaron sobre vacantes en clases de música. La pequeña habitación donde todo comenzó necesitaba ser ampliada. Los teclados rotos fueron reemplazados por instrumentos nuevos, donados por una fundación cultural que conoció el proyecto tras ver viralizado en redes sociales el vídeo del recital. Elisa ahora no era solo una profesora, era un referente. Una líder silenciosa que cambió destinos en función de lo que tenía más puro, su talento compartido. 5 niños que apenas podían deletrear notas musicales ahora estaban aprendiendo partituras complejas. Julia, antes tímida e insegura, ahora soñaba con ser directora de orquesta. Diego, que apenas hablaba con los adultos, sonreía mientras tocaba el piano para su madre los fines de semana. Taina, Rodrigo y Lucas encontraron en la música un lugar donde sus difíciles historias tenían sentido, donde podían expresar lo que las palabras no podían alcanzar. Elisa los observó con el corazón pesado y lleno. Ella sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero podía cambiar cada uno de sus mundos, y eso fue suficiente. Fue durante una de estas clases, mientras explicaba una melodía de forma delicada, que Elisa se detuvo por un segundo. Miró los rostros atentos de los pequeños y por primera vez comprendió que su historia no era solo de superación personal. Se trataba de construir puentes, abriendo caminos para que otras voces también puedan ser escuchadas. Aquella niña que una vez atendía mesas con miedo de soñar, ahora era una inspiración. Y más que eso, fue una prueba viviente de que el talento no se desperdicia. Simplemente espera el momento adecuado para florecer. Y en ese sencillo centro, rodeada de risas y teclas tocadas con esfuerzo, Elisa sintió por fin que pertenecía a algún lugar. Había mucha actividad en el centro comunitario esa mañana. Los camiones descargaron enormes cajas con el logo de una de las mayores marcas de instrumentos del país. Los niños miraban por las ventanas y el personal intentaba contener la curiosidad general. Elisa llegó con la frente sudorosa y el corazón acelerado, sin entender lo que estaba pasando. Al entrar, se encontró con docenas de teclados nuevos, violines envueltos en tela de terciopelo y un estante lleno de trajes coloridos y hechos a medida. Y junto al coordinador del espacio, como si nada hubiera pasado, estaba Lorenzo Santoro, vestido con vaqueros y una camisa de color claro, sonriendo con una timidez casi incómoda. Dijiste que necesitabas instrumentos. Pensé que un poco de estilo tampoco vendría mal, dijo quitándose las gafas de sol. Elisa se quedó sin palabras. Fue demasiado, mucho más de lo que esperaba. Lorenzo no estaba allí con los focos ni la prensa. Estaba solo, como alguien que quería hacerlo bien, pero no sabía muy bien cómo. No quiero que suene a caridad, continuó. Es gratitud y también una forma de solucionar ciertas cosas. Elisa asintió en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, vio en él no al hombre que había intentado humillarla, sino a alguien que, como ella, buscaba una segunda oportunidad, aunque de una manera retorcida. En los días siguientes, las clases de música se convirtieron en auténticos ensayos para espectáculos. Los niños estaban entusiasmados con los nuevos sonidos. Se probaron ropa nueva y ensayaron tímidas coreografías entre una canción y otra. El ambiente, antes carente, ahora respiraba arte, esperanza y futuro. Elisa se había convertido en un referente en la comunidad, pero seguía con los pies en la tierra. Enseñaba con paciencia, limpiaba el piso cuando era necesario y abrazaba a los pequeños con sinceridad. Y en algún rincón discreto de la habitación, Lorenzo aparecía a veces para observar en silencio, desde lejos, a la mujer que, sin exigir nada, había transformado su visión del mundo.
Un gesto generoso había dado frutos, pero algo más grande estaba aún por venir. La noticia llegó una tarde normal, entre una clase y otra. Elisa estaba sentada en el suelo con los estudiantes, enseñándoles a escuchar una melodía con el cuerpo, no solo con los oídos. Fue entonces cuando el coordinador entró a la sala, sosteniendo una carpeta con el logo del Departamento de Cultura. Elisa se sorprendió por la sonrisa contenida de la mujer. Te han designado para dirigir una serie de talleres de música en otros centros comunitarios de 3 ciudades del estado, dijo, casi como si no creyera sus propias palabras. Elisa se rió con incredulidad. Eso parecía una broma, pero era real. El talento que había estado oculto durante tanto tiempo ahora estaba siendo reconocido a mayor escala. Por la noche, mientras se lavaba el pelo en el lavabo y escuchaba a su abuela roncar en el sofá, Elisa sentía el peso de la elección. Los talleres significaron expansión, reconocimiento, una nueva etapa profesional, pero también significaron ausencias, estar lejos de los niños, de su abuela, de todo lo que construyó con tanto esfuerzo. Y había otro pensamiento susurrando en su pecho. Lorenzo. Desde la donación había aparecido con frecuencia, a veces solo para escuchar, otras veces para hablar. Algo entre ellos dos estaba empezando a tomar forma, aunque ninguno de los dos sabía cómo nombrarlo. Irme ahora sería como cerrar un libro antes de leer el último capítulo. En los días siguientes, Elisa comenzó a caminar más lentamente por los pasillos del centro. Observó los detalles con más atención, como quien intenta memorizar todo antes de partir. Los niños aún no sabían de la propuesta. Lorenzo tampoco. Aplazó la conversación tratando de entender si realmente era el momento de irse. O si, por primera vez, valía la pena quedarse por algo más que la responsabilidad. Por primera vez en mucho tiempo, Elisa se enfrentó a una elección que involucraba deseo. Y eso la puso inquieta, porque el mundo finalmente decía sí, pero su corazón no sabía si quería seguir adelante o echar raíces aquí, donde comenzaba a encontrarse de nuevo. Era tarde cuando Lorenzo apareció, sin avisar, en el centro comunitario. Llevaba una camisa sencilla, arremangada hasta los codos y llevaba en las manos una pequeña bolsa de papel. Elisa estaba sentada a la sombra, mirando a Diego practicar una nueva canción solo. Al verlo, frunció el ceño sorprendida. No sabía. ¿Qué vendrías hoy? Yo tampoco, pero necesitaba hablar, respondió en voz baja, casi vacilante. Se sentó a su lado en el banco de madera, sacó un viejo disco de vinilo de su bolso y se lo entregó. Era de mi madre. Ella ponía esa canción cuando su padre no estaba en casa, cuando las cosas se ponían difíciles. Elisa miró el disco y reconoció la melodía. Era el mismo que Diego había estado tratando de aprender. Lorenzo permaneció en silencio unos segundos, con la mirada fija en el suelo. Luego respiró profundamente, como si luchara contra algo dentro de él. Mi padre era de esos hombres que lo controlaban todo. Él dictaba la casa, el negocio, cómo debíamos sentirnos. Cuando murió mi madre, se aseguró de borrar todo rastro de ella, excepto ese disco. Lo dejó en el estante y lo escondí, conmigo. Elisa escuchó en silencio. Su voz tembló levemente, como si nunca hubiera hablado de ello con nadie. La música era el único espacio donde se sentía libre, y quizá por eso, nunca he podido escuchar a nadie tocar sin sentirme expuesta, vulnerable. Cuando tocaste esa noche, fue como si ella volviera a estar ahí. Elisa sintió que se le apretaba el corazón. Nunca imaginó que Lorenzo cargara con un silencio tan parecido al suyo, camuflado por una vida de lujo, estatus y sarcasmo. Él no estaba allí para impresionar, ni para corregir errores con regalos. Estaba por primera vez abriendo la puerta a algo muy íntimo. Cuando rechazaste mi arrogancia, me desarmaste. Y cuando enseñaste a esos niños a jugar, me salvaste. Elisa extendió la mano, tocó suavemente el vinilo y sonrió con los ojos húmedos. Ese momento no requirió promesas ni declaraciones. Era solo la verdad, cruda y silenciosa. Y en ese silencio, algo entre ellos se selló sin palabras, pero
con una intensidad imposible de ignorar. Esa noche, después de que todos se fueron, el centro comunitario estaba vacío. Solo quedaban las voces lejanas de los vecinos, el sonido del viejo ventilador y el eco de los recuerdos. Elisa estaba sentada en el banco del piano, tocando suavemente una melodía que había inventado en el momento, sin técnica pero llena de sentimiento. Lorenzo, todavía allí, observaba desde la distancia con respeto. Cuando se detuvo, no dijo nada. Él simplemente permaneció en silencio, como si estuviera esperando algo. Elisa lo miró y respiró profundamente, sintiendo que era el momento de mostrar una cicatriz que había guardado durante años. No dejé de jugar por falta de tiempo. Dejé de jugar porque una vez intenté vivir de ello y casi lo pierdo todo. Empezó lentamente, como si tocara heridas latentes. Dijo que a los 18 años tuvo la oportunidad de estudiar música con una beca en una reconocida escuela. Pero su madre enfermó y tuvo que regresar rápidamente. Trabajó en 2 empleos, abandonó la escuela y nunca volvió a tocar un piano de verdad. Me sentí muy avergonzada, como si hubiera traicionado mi don, pero no podía elegir entre él y mi madre. Los ojos de Elisa estaban llorosos, pero su voz no vaciló. Hablaba con dolor, sí, pero también con madurez. Ella ya no era una joven soñadora, era una mujer que había aprendido, a la fuerza, lo que significa renunciar por amor. Lorenzo se acercó con cuidado. Se sentó a su lado, pero no la tocó. ¿Crees que traicionaste tu don? Pero ¿y si solo estaba esperando el momento oportuno para regresar? Elisa sonrió desde la comisura de los labios sin responder. Se sintió expuesta, pero no avergonzada. Fue la primera vez que compartí esta historia sin miedo a ser juzgado. Lorenzo no ofreció ningún consejo ni ninguna solución. Simplemente se quedó allí parado, presente. Y eso fue lo que la conmovió. A veces lo que más necesitamos no es que alguien nos diga qué hacer, sino que alguien escuche, sin prisas, nuestras verdades más profundas. Y allí, en ese pasillo oscuro y silencioso, los dos estaban más cerca que nunca. El teléfono sonó a las 6:45 de la mañana. Elisa, con los ojos todavía pegados por el sueño, respondió sin pensar. Al otro lado de la línea, la voz de la cuidadora nocturna era tranquila, pero tenía ese sutil tono de urgencia que aprendemos a reconocer. Doña Cándida se había sentido enferma durante la noche. Dolor en el pecho, dificultad para respirar, un susto que terminó en el hospital. Elisa corrió allí con el corazón acelerado, como si tuviera miedo de revivir la misma historia que la llevó a abandonar la música tantos años antes. Cuando llegó, encontró a su abuela pálida, con los ojos cerrados y los dispositivos parpadeando a su alrededor, pero vivo, por ahora. El médico fue directo. La edad y los antecedentes cardíacos pasaron factura. Doña Cándida necesitaba reposo absoluto y cuidados continuos. La recomendación fue clara: evitar el estrés, seguir tomando la medicación y, si es posible, tener a alguien de confianza cerca en las próximas semanas. Elisa escuchaba todo con la mirada fija en su abuela, que despertaba lentamente, sonriendo, con esa dulzura que siempre conservaba incluso en los peores días. Ya verás, bailaré en tu próximo concierto, susurró con frágil humor. Pero por dentro Elisa sintió un nudo. El viaje a los talleres en otras ciudades fue programado para 10 días después. Fue el siguiente paso en su carrera, el salto. Pero ¿qué pasaría si ella diera ese salto y no estuviera allí cuando la abuela la necesitó una última vez? Esa noche, tumbada en el sofá del hospital, Elisa miraba fijamente al techo, incapaz de dormir. El teléfono sonó con notificaciones de los organizadores del evento, pidiendo confirmación. Su nombre estaba en la agenda y circulaban carteles en las redes sociales. Todo lo que siempre quisiste estaba allí. Pero también estaba en la cama junto a ella el único vínculo que había resistido todas las pérdidas de la vida. El amor que la cuidó cuando nadie más pudo. Y ahora le tocaba a ella continuar. Lorenzo apareció al final de la visita, trajo una botella de té y ni siquiera intentó convencerla de hacer nada. Él simplemente se sentó a su lado y le dijo:
Si fuera yo tampoco sabría qué hacer. Elisa lo miró fijamente y por primera vez deseó que el tiempo se detuviera para poder pensar con calma. Pero el tiempo, una vez más, no le concedería esa bondad. La lluvia golpeaba suavemente la ventana de la habitación del hospital, como si el mundo exterior supiera que esa tarde necesitaba silencio. Elisa estaba sentada junto a la cama, peinando cuidadosamente el cabello blanco de su abuela. Doña Cándida, más lúcida que en los últimos días, miraba al techo como repasando viejos recuerdos. Siempre fuiste buena con tus manos, niña, pero fue en el piano donde tus dedos realmente brillaron. Elisa sonrió con ojos llorosos. La vida me ha llevado por mal camino, abuela. La anciana giró lentamente el rostro y miró a su nieta con una firmeza que parecía trascender el tiempo. ¿O te alejaste de la vida por miedo a perderlo todo otra vez? La pregunta la tomó por sorpresa. Elisa intentó responder, pero las palabras no le salían. Doña Cándida continuó, en voz baja pero firme. Me ves aquí débil, enferma, pero nunca lo he tenido tan claro. Cuando tu madre se fue, me quedé sola y asustada. Lo dejaste todo para cuidarme, y yo te dejé. Pensé que era hermoso, valiente, pero con el tiempo me di cuenta de que te escondías. Usaste el amor como excusa para no volver a intentarlo. Y eso, Elisa, eso me dolió más que cualquier enfermedad. La nieta bajó la cabeza, invadida por un pesado silencio. Fue como si finalmente alguien hubiera dicho lo que ella nunca tuvo el coraje de admitir. Las lágrimas ahora fluían sin esfuerzo. Elisa apretó fuertemente la mano de su abuela. Simplemente no quería que pasaras por todo sola. Doña Cándida sonrió cansada pero llena de ternura. Sobreviví, hija mía. Lo que me dio vida fue verte sonreír. Pero dejaste de sonreír hace mucho tiempo. Ve, vive lo que la vida intenta devolverte. Elisa la miró sorprendida. ¿Incluso ahora? Especialmente ahora. Ese momento selló algo entre ellos. No fue una despedida. Fue un permiso. Un abrazo silencioso entre generaciones que se protegieron con amor, pero que ahora necesitaban liberarse con valentía. 2 días después, el centro comunitario estaba abarrotado. Niños corriendo entre las sillas, madres preparando meriendas improvisadas y profesores intentando mantener el orden. Elisa llegó, con una carpeta en las manos y una decisión en el pecho. La propuesta fue clara. Iría a talleres en otras ciudades, pero dejaría algo en su lugar. No es un reemplazo, un legado. Reunió a padres, voluntarios y simpatizantes en un círculo en 1900, el patio cubierto. Con voz firme y lágrimas en los ojos, anunció la creación oficial del proyecto Semillas de Sonido. Una iniciativa para capacitar a profesores locales, abrir nuevas clases y mantener viva la música en la comunidad, incluso en su ausencia. El shock fue inmediato. Muchos se levantaron y preguntaron si era definitivo. Elisa respiró hondo y respondió con calma: no me voy a dejar paso. Entregó planes de clases, materiales organizados, alianzas establecidas con ONGs y una carta firmada por empresas que se comprometieron a mantener el proyecto por al menos 2 años. Nadie esperaba eso. Lorenzo, que observaba en silencio desde el fondo de la sala, parecía orgulloso y conmovido al mismo tiempo. Esta no era solo una mujer talentosa, era una líder, una fuerza que sabía plantar para que otros cosecharan. Y ese coraje silencioso y desinteresado era la parte más magnética de Elisa. Más tarde, sola en el patio, miró hacia el cielo rojizo del atardecer. Tenía miedo, por supuesto, pero ahora era un miedo diferente. Era el miedo de los que se arriesgan, no de los que huyen. Lorenzo se acercó lentamente. No elegiste entre irte o quedarte. Transformaste ambas cosas. Elisa sonrió, porque a veces lo que necesitamos es dejar de pensar solo en lo que estamos dejando atrás y mirar lo que estamos creando. Él la observó en silencio, con asombro. Aquella mujer antes invisible, ahora era un faro. Y lo que empezó como una humillación montada por él, se estaba convirtiendo en la historia más hermosa que jamás se había cruzado en su camino.
el autobús se detuvo frente a un edificio sencillo, pintado con murales coloridos de niños tocando instrumentos. Fue el Centro Cultural de Vila Esperanza, la primera de las 3 ciudades donde Elisa impartiría los talleres. Bajó con la mochila a la espalda, una carpeta con partituras y el corazón acelerado. Esperaba llegar discretamente, tal vez ser recibido por un coordinador distraído. Pero cuando entró al patio, fue sorprendida por un grupo de niños que tocaban con entusiasmo los tambores, mientras un coro improvisado cantaba una versión adaptada de una de las canciones que había enseñado en el proyecto anterior. La emoción precedió a la reacción. Elisa sonrió emocionada, sintiéndose acogida por unos brazos que nunca antes había conocido. La coordinadora del lugar, una mujer bajita y enérgica llamada Marinalba, la abrazó como si fueran viejas conocidas. «No tienes idea de lo que estás a punto de hacer aquí». Elisa todavía no comprendía el impacto que causaba su presencia. Pensé que simplemente vendría a enseñar. Pero su nombre ya se había extendido como un susurro de esperanza por comunidades enteras. Sus padres la saludaron como agradeciéndole algo íntimo, incluso sin palabras. Los niños le preguntaron si ella también podía cantar. Una de ellas, pequeña y con ojos muy vivos, dijo: «Mi madre llora al escuchar ese vídeo tuyo tocando el piano. Quiero aprender para que deje de llorar tristemente y llore de alegría». Esa noche, Elisa se alojó en una pequeña y sencilla habitación al fondo del centro. Sola, se sentó en la cama y abrió la nota doblada que doña Cándida había escondido en su equipaje. Era breve, con una letra temblorosa. «La música me salvó a través de ti. Ahora ve y salva a otros. Pero regresa a mí». Elisa lloró en silencio, sintiendo que su misión estaba allí. No se trataba de fama ni de reconocimiento. Se trataba de hacer eco, hacer que la música supere los muros que la vida le había impuesto. Y allí, en aquella ciudad desconocida, comprendió que, por primera vez, no estaba sola con su talento. Estaba rodeado de vidas a las que podía llegar. La mañana era soleada cuando Lorenzo aparcó discretamente frente al centro comunitario, el mismo lugar que antes había visitado por obligación o por curiosidad silenciosa. Ahora lo atraía por razones que aún no podía nombrar. Llevaba una caja con donaciones de nuevos equipos de sonido y vestuario para los niños, como lo había hecho en los últimos meses. Pero ese día, cuando entró al salón principal, inmediatamente sintió vacío. No era físico, el lugar estaba lleno de gente, risas, música, pero faltaba el centro de esa energía. Elisa estaba desaparecida. Los niños lo saludaron con naturalidad, pero la mayoría pronto preguntó: «¿Vuelve hoy la tía Elisa? ¿O ya te ha contado sobre las nuevas canciones?». Lorenzo respondió con una sonrisa contenida, pero por dentro, cada pregunta era una punzada de ausencia. Caminó hasta el aula donde ella solía enseñar. Estaba ordenado, con partituras pegadas en la pared y pequeñas notas escritas por manitas. Una de ellas decía: «Elisa cree en nosotros, y yo creo en ella». Se sentó en el banco donde ella solía dar instrucciones y dejó que su mano descansara sobre las teclas del piano. Por primera vez, deseó que el silencio terminara, que ella entrara por la puerta y dijera, con ese tono dulce y firme, que él estaba interrumpiendo el progreso de la clase. La ausencia de Elisa no fue solo física, fue emotivo. Lorenzo, acostumbrado a controlar todo a su alrededor, ahora descubría la incomodidad de no poder acelerar el tiempo, de no saber exactamente dónde estaba ni qué sentía. Pero yo sabía lo que él sentía: anhelo, ni de la maestra, ni de la artista, sino de la mujer. La forma en que ella lo hacía sentir menos cínico, más completo. Esa mañana, al salir del centro comunitario, no solo dejó la caja de donaciones, sino también una nota en el tablón de anuncios, escrito a mano, con cuidada caligrafía: «Te extraño, aquí y en mí». Y allí, por primera vez, Lorenzo se dio cuenta de que tal vez sí, estaba enamorado. Elisa estaba sentada en las escaleras traseras del Centro Cultural Vila Esperanza, mirando cómo el cielo se oscurecía poco a poco
después de un intenso día de talleres. El aire aún transportaba el sonido de las risas de los niños y el leve aroma del sencillo pastel que una de las madres había traído para celebrar el final de otra clase. Tomó su teléfono solo para mirar la hora, pero hubo una notificación que la hizo detenerse. Un mensaje de Lorenzo. Su nombre en la pantalla, en silencio, fue suficiente para hacer que su corazón se acelerara. Y cuando lo abrió, la sencillez del mensaje la desarmó por completo. Pasé por el centro hoy. Todo sigue vivo, pero sin ti falta el ritmo. Elisa leyó y releyó. Fue solo una frase, sin peticiones, sin exageraciones, pero llena de sentimiento. Cerró los ojos, respiró profundamente y dejó que un recuerdo la invadiera. Los ojos de Lorenzo la noche que le habló de su madre. La forma en que estaba en silencio, pero decía tanto con una sola mirada. La vulnerabilidad que se escondía tras la pose. Elisa siempre pensó que el sentimiento entre ambos era simplemente admiración mutua, quizás gratitud cruzada. Pero ahora la distancia y la ausencia expusieron algo más profundo, algo que creció en el espacio entre los mensajes y los recuerdos. Sentada allí, con los dedos todavía agarrando su teléfono celular, Elisa se dio cuenta de algo importante. Lo extrañaba. Ni por la generosa donación, ni por la atención pública que vino después. Extrañaba la forma en que él la miraba sin prisa. Cómo lo escuché sin querer arreglarlo. Lorenzo la vio entera, con el pasado, con el cansancio, con la fuerza. Y eso, en ese mundo donde tantos solo querían usarla o domesticarla, era raro. Por primera vez, no tenía miedo de lo que pudiera pasar entre ellos. Por primera vez, ella quería saber a dónde los llevaría esto. ¿Pero sería capaz de superar su orgullo y dar ese paso? ¿O sería ella quien tendría que decidirlo? El salón de la escuela de música del pueblo vecino estaba iluminado con luces cálidas y discretas. No era un teatro lujoso, pero había allí algo que Elisa nunca había sentido ni siquiera en las salas más grandes: pertenencia. El escenario improvisado exudaba dedicación. Los niños afinaron sus instrumentos, se vistieron con coloridos trajes donados por sus familias y adaptados por costureras locales. Elisa, con un vestido sencillo y el cabello recogido delicadamente, caminaba tras el escenario tranquilamente, pero con el corazón acelerado. Esta sería la primera vez que todos los grupos del proyecto de las 3 ciudades actuarían juntos. Fue más que un concierto. Fue un hito. Ella estaba sentada al piano mientras resonaban los primeros acordes. Las luces se atenuaron parcialmente y el público quedó en silencio. Frente a ti, madres emocionadas, profesores orgullosos, niños nerviosos esperando que entres. Cuando los focos se encendieron suavemente, Elisa empezó a tocar. Las melodías, que había enseñado con tanta paciencia, ahora cobraban vida en las manos de los pequeños músicos. Fue como ver pedazos de ti mismo multiplicados en su talento. Ella sonrió mientras tocaba, no por vanidad, sino por alivio. Por primera vez no tuve que demostrarle nada a nadie. Y entonces, entre una pausa y otra, su mirada se encontró con algo que hizo que todo su cuerpo se estremeciera. Allí, en la 4ª fila, entre 2 profesores locales, estaba Lorenzo. Sin traje, sin pose, solo él, con la mirada fija en ella y un brillo diferente en sus ojos. Un brillo que no contenía arrogancia ni culpa, solo admiración y anhelo. Elisa entrelazó sus dedos por un segundo, pero la emoción no la derribó. Ella continuó jugando, sintiendo el calor de su presencia como una brisa inesperada. Aquella noche construida a través del esfuerzo colectivo adquirió ahora un significado íntimo y profundo. Lorenzo había llegado allí, sin advertencia, sin promesa, solo para verla ser lo que nació para ser. Y eso, para Elisa, decía más que cualquier declaración. Pero lo que diría a continuación todavía era un misterio. La última nota del piano resonó en la sala con la suavidad de una despedida. El público se puso de pie en un cálido aplauso. Los niños sonreían, los padres se emocionaban y los profesores intercambiaban miradas de orgullo. Elisa
Hizo una reverencia agradecida, pero su mirada buscaba algo, o mejor dicho, a alguien. Al salir del escenario respiró profundamente, intentando mantener la compostura. Detrás del telón todo seguía siendo un caos alegre, con abrazos, risas y fotografías, pero se dirigió directamente al patio lateral, donde la luz era más baja y el silencio más íntimo. Y allí, como si ya lo supiera, Lorenzo la estaba esperando. Estaba apoyado contra la pared, con las manos en los bolsillos y una expresión tranquila. Elisa se detuvo a unos pasos, sin decir nada. El tiempo entre los dos pareció detenerse. El sonido de la fiesta de fondo se mezclaba con el tenso silencio entre ellos. ¿Viniste? Por supuesto que vendré, respondió con una sonrisa contenida. Quería ver hasta dónde llegarías, y llegué justo en el momento justo. Ella cruzó los brazos en un gesto involuntario de protección. Siempre lo dices todo con un toque de encanto, ¿verdad? Y tú siempre respondes con un muro. El tono era ligero, pero había dolor entre líneas. Ambos sabían que esto no era solo una reunión, era una encrucijada. ¿Por qué has vuelto, Lorenzo?, ella preguntó, ahora mirándolo sin apartar la mirada. Tardó un tiempo en responder. Se pasó la mano por el pelo, miró al suelo y finalmente soltó. Porque te extraño. Porque me hiciste querer ser alguien a quien respetar. Y porque estoy cansado de huir de lo que realmente importa. Elisa sintió que se le cerraba la garganta. No fue una declaración elaborada. Era simplemente cierto. Pero aún así, ella no sabía si podía confiar en él. No en él, sino en el tiempo, en las circunstancias, en las promesas no dichas, pero esperadas. ¿Y qué esperas? ¿Qué haga con ello? Ella susurró. Dio un paso adelante, pero no la tocó. Nada por ahora. Solo que no me abandones todavía. Y en ese instante, algo cambió. Aún no fue declarado amor, pero fue el comienzo de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar todavía. 2 días después del concierto, Elisa fue invitada a representar el proyecto en un evento estatal de arte e inclusión social en la capital. La organización ofrecería transporte y alojamiento, pero ella dudó. Ya no, quería dejar solos a los estudiantes. Fue entonces cuando, discretamente, apareció de nuevo Lorenzo. De acuerdo, yo me encargo de todo. Y, si quieres, puedo ir contigo. Elisa arqueó una ceja con sorpresa. ¿Me acompañarás como hombre de negocios o como un intruso curioso? Como un hombre que quiere estar cerca de ti, aunque tenga que llevar un altavoz. Ella se rió por primera vez en días, y él aceptó. El viaje se realizó en coche, atravesando paisajes entre pequeños pueblos y sinuosas montañas. Por primera vez, estaban juntos sin el ruido de las obligaciones ni las promesas. Solo el sonido de la carretera y las conversaciones que se volvían más íntimas, más profundas. Hablaron de música, de infancia, de miedos, de fracasos. Lorenzo ya no era el millonario al que intentaba impresionar. Era un hombre que intentaba volver a aprender lo que significaba confiar. Y Elisa, y poco a poco, fue bajando la guardia sin darse cuenta. En una de las paradas, en un restaurante olvidado, le abrió la puerta y le dijo: ¿sabes qué es lo que más me impresiona de ti? No es tu talento, es la calma con la que afrontas todo lo que intentaron destruir. Ella se quedó en silencio. Eso me golpeó profundamente. Al llegar al hotel, a ambos les dieron habitaciones separadas, como se esperaba. Pero la despedida en el pasillo fue demasiado larga para ser casual. Lorenzo dudó antes de abrir la puerta. Elisa también. Los dos se miraron fijamente, en un silencio lleno de todo lo que aún tenían que decirse. Si te beso ahora, ¿te arrepentirás después?, preguntó en un susurro casi ronco. Ella no respondió. Ella simplemente apoyó su frente contra la de él, respirando profundamente. Si me besas ahora, tal vez no querré que pares. El momento casi ocurrió. Casi. Pero ella se alejó con una sonrisa triste. Esta noche no. Y entró en la habitación. La puerta se cerró lentamente, dejando en el aire una promesa que aún necesitaba el tiempo adecuado para cumplirse. El auditorio estaba lleno de personas influyentes.
empresarios del sector cultural, representantes gubernamentales, artistas de renombre y periodistas. Elisa subió al escenario con humildad, pero su presencia pronto llenó la sala. El público se conmovió con su historia, la transformación de una excamarera en mentora de docenas de niños. Ella hablaba con sencillez, pero cada palabra tenía peso. Al final, recibió una ovación de pie. Entre bastidores, mientras bebía un vaso de agua y trataba de recuperarse de sus emociones, se le acercó una mujer elegante, de habla educada y mirada estratégica. Directora de una fundación internacional de arte, fue directa. Queremos que lideres un programa similar en Europa. La propuesta era tentadora: beca completa, alojamiento en París durante 2 años, apoyo logístico para llevar su método a comunidades vulnerables, reconocimiento, proyección, estabilidad. Elisa sintió que le sudaban las manos. Esto era lo que muchos profesionales del sector habían pasado su vida buscando. Y ahora estaba allí, frente a ella, servido en bandeja de plata. Pero detrás de la brillantez de la propuesta, había una sombra. El proyecto fue exigente. Tendría que mudarse definitivamente, cortar temporalmente los lazos con su trabajo en Brasil y dejar atrás todo lo que había plantado, incluidos los niños, el centro comunitario y Lorenzo. Esa noche, Elisa regresó al hotel con la cabeza dando vueltas. Lorenzo la esperaba en recepción, apoyado en una columna de mármol, como si ya supiera que algo había cambiado. Ella se lo dijo con muchas palabras. Esperaba que reaccionara mal, que armara un escándalo. Pero en lugar de eso, respiró hondo y dijo: «Te lo mereces, aunque me cueste». Las palabras eran generosas, pero los ojos delataban un conflicto silencioso. Elisa se quedó allí, entre el deseo de crecer y el miedo a perder. Y mientras el ascensor subía, se preguntó si toda victoria debía conllevar inevitablemente un amargo sabor a pérdida. Cuando Elisa regresó a la ciudad unos días después, fue directamente al centro comunitario, donde había acordado reanudar temporalmente las actividades antes de tomar cualquier decisión sobre la propuesta internacional. Pero cuando llegó, fue sorprendida por la coordinadora, quien la esperaba con un sobre en las manos. «Tu abuela me pidió que te entregaras y tardabas en volver». Elisa sintió un escalofrío en la columna. Abrió el sobre con manos temblorosas y reconoció inmediatamente la letra delicada y temblorosa de doña Cándida. Era una carta, de esas que escribes cuando no sabes si habrá un después. En la carta, su abuela hablaba con la lucidez que a veces parecía faltarle en los últimos meses. Habló del dolor de ver a su nieta desvanecerse lentamente con el paso de los años, y sobre la alegría de ver esa llama reavivarse, no por el mundo, sino por ella misma. «Has vivido para mí demasiado tiempo. Ahora me toca vivir para ti. No me debes nada, hija mía. El amor que me diste lo pagó todo. El resto es un regalo». Elisa leía y releía cada línea, llorando en silencio, sentada en el banco del patio donde tantas veces había enseñado a los niños a escucharse a sí mismos. Esa carta no era solo una despedida, fue un permiso, fue liberación. Al final, un pasaje escrito en letras más grandes, como si la señora Cándida quisiera asegurarse de no olvidarlo jamás. «Ve, Elisa, ve a donde tu sonido resuena más lejos y no te preocupes por mí. Donde quiera que esté, sabré que tu música me ha llegado». Elisa apretó el papel contra su pecho. Se sentía ligera y desgarrada al mismo tiempo. Por primera vez, sentí que podía ir sin sentir culpa, pero eso no hizo que la elección fuera más fácil. Ahora, dependía de ella decidir, seguir el llamado del mundo exterior o arriesgarse a construir algo profundo con la persona que le quedaba. Y la decisión, como siempre, no vendría de lo que era correcto, sino de lo que hacía cantar a su corazón. La tarde estaba gris cuando Elisa pidió encontrarse con Lorenzo. Eligió el salón vacío del centro comunitario, aquel donde todo empezó. Él ya la estaba esperando. De pie junto al viejo piano que ahora brillaba con barniz nuevo,
pero aún llevaba el alma de las primeras melodías. La atmósfera entre ambos era tensa, pero no había enojo. Había un respeto doloroso. Entró lentamente, sosteniendo en la mano la carta doblada de su abuela. «Necesito decirte lo que he decidido». Él asintió, tenso. «Acepto. Me voy. A París». La frase sonó clara y firme, pero sus ojos decían lo contrario. Estaban llorosos, inseguros, rotos. Lorenzo permaneció en silencio durante un largo instante. Se acercó a la ventana, miró hacia afuera y con la voz entrecortada dijo: «Lo supe. Desde el momento en que te vi tocar en ese salón, supe que un día te irías. Simplemente no pensé que me dolería tanto». Elisa se acercó, pero no intentó tocarlo. «No es una despedida definitiva. Es solo un nuevo comienzo. Pero empieza sin mí», respondió con la mirada fija en ella. «Te vas a otro continente, a otra vida, y yo sigo aquí, intentando entender en qué momento exacto me convertí en alguien que no era suficiente». Su sinceridad cortaba como una navaja, y sin embargo, había belleza en esa cruda vulnerabilidad. Elisa respiró profundamente. «Nunca fuiste alguien que no fuera suficiente. Fuiste alguien que me recordó quién soy. Pero ahora necesito elegirme». Lorenzo asintió, tratando de tragarse el dolor. «Siempre fuiste mejor que cualquier cuento de hadas, Elisa, porque eres real». Finalmente se acercó y ahuecó suavemente su rostro. «Si un día vuelves por cualquier razón que no sea simplemente extrañarme, seguiré aquí». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos, y respondió: «No quiero que me esperes, pero quiero que vivas». Los dos se abrazaron fuertemente, como si supieran que decir adiós no era el final, pero podría ser el silencio más difícil de soportar. La puerta de embarque anunció el vuelo a París con una voz metálica, indiferente, da las turbulencias dentro de Elisa. Ella pasó por la seguridad con pasos firmes, pero su corazón colgaba como un ancla. En su mochila solo llevaba lo imprescindible: partituras, un cuaderno, la carta cuidadosamente doblada de su abuela y algo que no formaba parte de su equipaje oficial, una pequeña foto impresa en papel normal. En ella, Lorenzo sonreía junto a los niños del proyecto, en uno de los días en los que apareció por sorpresa solo para ayudar con la iluminación, según dijo un tanto incómodo. Fue el único recuerdo de él que se permitió llevar, pero le bastó con permanecer allí, presente. En la sala de espera, Elisa observaba a las personas que la rodeaban: familias, ejecutivos, jóvenes ansiosos, parejas tomadas de la mano. Ella sola parecía diferente, pero llevaba dentro un ejército de historias, dolores y victorias. Tocó el bolsillo interior de su abrigo y sintió la pequeña pulsera de tela hecha por Diego, uno de sus primeros alumnos, con las iniciales EM, bordadas en hilo rojo. «Es de Elisa y música», había dicho sonriendo orgulloso, pero en el fondo sabía que esas letras también podían significar algo más: memoria, miedo, misterio, o quizás Monsieur Santoro, el nombre que había insistido en evitar en los últimos días, como quien huye de una herida aún abierta. Cuando el avión despegó, Elisa miró por la ventana y no sintió el alivio que esperaba. Sintió, sí, una mezcla agridulce de gratitud y anhelo. Sabía que me dirigía hacia aquello por lo que había luchado tanto, pero también sabía que hay cosas que no se pueden dejar atrás simplemente cerrando una maleta. Lorenzo estaba con ella, no en planes ni en promesas, sino en silencios, en los acordes que aún resonaban cuando ella cerraba los ojos, y en ese cielo que ahora la alejaba, ella comprendió: a veces, el amor no necesita ser experimentado inmediatamente. Él simplemente espera y crece con el tiempo, como una canción que solo revela su fuerza en el último acorde. El otoño parisino era hermoso, pero Elisa todavía extrañaba el olor del café débil en el centro comunitario y el sonido de los niños cantando desafinados en el fondo. La ciudad le ofrecía todo: prestigio, estructura, aplausos. Pero entre presentaciones, entrevistas y visitas a nuevos centros culturales, había un silencio interior que no podía acallar. Incluso con sus días llenos, Elisa regresó al pequeño
Estudió en Montmartre sintiendo un vacío que ningún logro podía llenar. Y aún así, ella siguió, porque ahora había responsabilidad. Y también porque en el fondo sabía que estaba viviendo algo soñado, incluso sin la persona que más quería a su lado. Mientras tanto, al otro lado del océano, Lorenzo hizo una sorprendente reaparición, pero no en los salones de gala que solía frecuentar. Restauró el antiguo almacén de su familia, que llevaba décadas abandonado, y lo convirtió en una escuela de música gratuita. Llamó a profesores, invirtió en equipos, registró el proyecto como fundación, pero no le dio al lugar su propio nombre. Quería que la atención se centrara en los estudiantes, no en él. Ella bautizó el espacio Notas Libres, inspirada en una frase que Elisa solía decir a los niños: cuando juegas, liberas algo que ni siquiera sabías que estaba atrapado. Cada rincón de ese espacio llevaba su marca invisible. Era su manera de mantenerla cerca, sin que ella lo supiera. Los periódicos comenzaron a informar del gesto de Lorenzo como un rebranding personal, pero quienes lo conocían lo sabían. No era marketing. Fue un cambio real. La ausencia de Elisa no lo paralizó, al contrario, lo despertó. Por primera vez en su vida, estaba haciendo algo que no era para sí mismo ni para impresionar. Fue a propósito. Por las noches, cuando los estudiantes se habían marchado y la sala estaba en silencio, Lorenzo se sentaba solo al piano, tocando acordes sencillos. Él no jugaba por habilidad, jugaba por memoria. Para ella, por todo lo que quedó suspendido en el tiempo. Y una pregunta que no salía de su cabeza: ¿y si no es demasiado tarde? Era una fría mañana en París cuando Elisa recibió el correo electrónico que la hizo detenerse en medio del pasillo del Centro Cultural. El remitente era de la Secretaría de Cultura de Brasil. El contenido: una invitación formal para ser homenajeado en un evento nacional que celebra figuras que han transformado comunidades a través del arte. Entre los nombres que figuraban como nominados para hablar, el de ella se destacó. Y más abajo, en letras más pequeñas, un detalle que le aceleró el corazón. La ceremonia tendría lugar en el espacio Notas Libres, la nueva escuela fundada por Lorenzo Santoro. Elisa sintió que el mundo giraba por un momento. No esperaba volver tan pronto, y mucho menos volver a buscarlo. Durante los días siguientes, Elisa intentó racionalizar la decisión. Fue un honor, un reconocimiento importante, pero en el fondo sabía que era más que un homenaje. Era un llamado. Se embarcó con el corazón en conflicto. Estaba más segura, más fuerte, pero todavía no sabía cómo sería reencontrarse con Lorenzo después de tanto tiempo. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera seguido adelante? ¿Qué pasaría si lo que habían sentido se hubiera perdido en el silencio? El avión aterrizó al anochecer. La ciudad tenía el mismo olor, el mismo ritmo, pero Elisa ya no era la misma, mujer que se había ido. Cuando llegó al espacio Notas Libres, sintió el impacto inmediatamente. La fachada era sencilla pero animada. Los niños corrían por el patio. Los sonidos de los instrumentos se mezclaban con el ruido del mundo exterior. Había murales pintados en las paredes y una discreta placa de bronce cerca de la entrada con la inscripción: inspirados por quienes nos enseñan a escuchar con el corazón. Elisa se quedó allí unos segundos, sintiendo que se le cerraba la garganta. Ella sabía que se trataba de ella, y sin embargo, era algo más grande que ambos. Cuando crucé la puerta todo parecía diferente. Lo que una vez fue un recuerdo ahora era un presente, y aun sin verlo todavía, lo supo. Lorenzo estaba cerca, y todo lo que había quedado suspendido estaba a punto de encontrar su siguiente ritmo. El evento ya estaba en marcha cuando Elisa entró discretamente por el fondo del auditorio Notas Libres. La suave iluminación resaltaba el brillo en los ojos de los niños mientras actuaban con entusiasmo, y cada nota parecía hacer eco de una parte de la historia que ella había dejado atrás. Pero el corazón de Elisa no estaba solo en las melodías. Recorría el pasillo como si buscara a alguien, y entonces, en el rincón opuesto, casi escondido entre las alas, lo vio. Lorenzo, más sobrio, más contenido,
y más humano que nunca. Estaba vestido de negro discreto, con los brazos cruzados y la mirada fija en el escenario. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. No había ninguna ola, ni siquiera una sonrisa. Solo un silencio que decía, «Has vuelto». Al finalizar la presentación, los invitados fueron dirigidos al jardín donde se realizaría el homenaje principal. Elisa se mantuvo al margen, evitando los focos de atención, hasta que uno de los organizadores anunció por el micrófono: «Llamamos al escenario a Elisa M. Andrade, cuya historia trascendió fronteras y corazones, y ahora regresa a la tierra donde todo comenzó». Los aplausos llenaron el aire, pero Elisa caminó hacia el escenario con pasos lentos, conmovida. Cuando cogió el micrófono, respiró profundamente. «Me fui pensando que lo dejaba todo atrás, pero descubrí que ciertas raíces nos siguen porque no crecen en la tierra sino en las personas». Un silencio respetuoso se apoderó del espacio, y entonces, desde un costado del escenario, apareció Lorenzo. Caminó lentamente sosteniendo algo en sus manos, una caja de madera liviana. Se lo entregó a Elisa sin decir palabra. Dentro había un cuaderno con partituras escritas a mano. Eran arreglos de las canciones que ella había enseñado a los niños, adaptadas por él. Elisa miró sorprendida. «¿Tú escribiste esto?». Él asintió. No como músico, sino como alguien que no quería olvidar el sonido de su presencia. Ella se quedó sin palabras, y antes de que pudiera reaccionar, Lorenzo continuó. «También recibí una propuesta, llevar notas libres a otros estados para expandir el proyecto, pero me negué». Elisa frunció el ceño. «¿Por qué?». «Porque solo tiene sentido si es contigo». La revelación cayó como un fuerte soplo, y por primera vez, no tuvo ninguna duda de lo que sentía, ni lo que yo haría. Horas después del evento, cuando los invitados ya se habían retirado y el espacio Notas Libres volvía a su silencio natural, Elisa caminaba sola por el salón principal. Las sillas estaban apiladas, los focos estaban apagados y la única luz provenía de la luna que entraba por las altas ventanas. Pasó los dedos sobre las teclas del piano como si acariciara un recuerdo vivo. Y entonces oyó pasos. No se dio la vuelta. Ya sabía quién era. Lorenzo se acercó lentamente, deteniéndose a unos centímetros de ella, con las manos en los bolsillos y la mirada vulnerable. «Estaba esperando que me buscaras. ¿Y si te dijera que yo esperé lo mismo?». Ella respondió con una sonrisa triste. Lorenzo sacó una llave de su bolsillo. «Tengo un lugar donde puedes pensar con tranquilidad, sin aplausos, sin gente, solo música. Y nosotros». Elisa dudó. «¿De verdad estás listo para esto? ¿Para mí, con todo lo que soy?». Él dio un paso adelante y le tocó la mano con firmeza. «Simplemente no estaba preparada para perderte. Y eso ya pasó una vez». El silencio entre ambos era denso, pero tierno. Elisa lo miró con ojos llenos de emoción. «Has cambiado. Me cambiaste. Y yo todavía me estoy moviendo», añadió. Y entonces, como si el tiempo hubiera estado esperando ese momento desde siempre, la besó. Fue un beso sin prisas, sin exageraciones, pero con todos los sentimientos que habían estado reprimidos durante meses. Cuando se separaron, Elisa apoyó la cabeza en su pecho y permaneció en silencio. No había promesas, ni planes, ni certezas, pero había algo más fuerte: la presencia. Esa reunión no tenía como objetivo volver a como eran las cosas. Se trataba de retomar el proyecto donde lo habían dejado. Y por primera vez, ambos entendieron que el amor, cuando nace de la verdad, puede esperar, puede transformarse, puedes regresar. Y cuando vuelve, no llega a completarse, llega a desbordarse. A la mañana siguiente, Elisa se despertó temprano, con el rostro todavía caliente por el beso de la noche anterior y el corazón envuelto en silencio. Caminó hasta el porche de la casa donde se hospedaba y se sentó con un simple café en sus manos. Miró el cielo gris de la ciudad y sintió algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo no había prisa, solo claridad.
Sacó su cuaderno y escribió 2 correos electrónicos. Uno para la fundación en París agradeciendo la oportunidad y otro para la coordinación de Notas Libres, aceptando la invitación a sumarse a la gestión artística de la expansión del proyecto, de manera oficial y con total dedicación. Cuando hizo clic en enviar, no lloró. Él sonrió. Su elección no fue entre París y Brasil. Fue entre el pasado idealizado y el presente que palpitó la verdad. La noticia se difundió rápidamente. Los colegas franceses se sorprendieron por la negativa, pero la respetaron. Los socios locales celebraron, y Lorenzo se quedó callado durante largos minutos cuando se enteró. Luego simplemente la abrazó, fuerte, como alguien que entiende el peso de una decisión que no se toma por impulso. ¿Estás seguro?, susurró. Ninguno, respondió ella riendo levemente. Pero estoy en paz. Y eso fue suficiente. Elisa ahora era parte de algo más grande que su viaje individual. Estaba ayudando a formar nuevas ramas del proyecto, capacitando a profesores jóvenes y llevando su metodología a comunidades previamente olvidadas. Pero sobre todo estaba presente, en su totalidad. Una de las tardes siguientes, al terminar una clase, Elisa caminó sola hasta el antiguo restaurante donde trabajaba como camarera. Pidió un café y se sentó en la misma mesa del fondo donde habitualmente hacía sus cuentas mensuales. Miró el mostrador, a los camareros apresurados, a los clientes que se quejaban, y sonrió. No con amargura, sino con gratitud. La vida había dado vueltas. Pero fue en ese terreno duro donde aprendió a ser quien era. Sacó del bolsillo la pulsera que Diego le había hecho, recorrió el bordado con los dedos y se susurró. Aquí empezó todo. Pero ya no termina aquí. Y luego, con pasos firmes y el corazón ligero, volvió a la música, para el proyecto y, por último, a ella misma. El teatro municipal estaba abarrotado. Por primera vez, estudiantes de los 4 centros del proyecto Notas Libres se reunirán para una presentación conjunta. El escenario se había transformado en un auténtico mosaico de sonidos, colores y caras diferentes. Niños y adolescentes afinaron instrumentos con la ayuda de profesores y voluntarios, y la atmósfera detrás de escena era una mezcla de ansiedad y alegría. Elisa caminaba entre ellos con mirada serena, pero por dentro, cada latido de su corazón era un recuerdo del viejo salón, de su abuela en el sofá, de la bandeja de platos, del primer piano polvoriento. Ahora, todo eso estaba allí, vivo, en forma de personas, de sonido, del futuro. Subió al escenario junto a los estudiantes para la última canción de la noche, una composición original creada a partir de extractos de los temas enseñados en los proyectos. El arreglo mezcló piano clásico, instrumentos populares, coro infantil y percusión ligera. Cuando Elisa tocó la primera nota, el teatro quedó en silencio. El público, formado por familias humildes, empresarios, artistas y curiosos, no esperaba un espectáculo tan emocionante. Pero no era una cuestión de técnica, fue pura emoción. Un desfile de historias que han superado la invisibilidad a través del arte. Al final de la presentación, los niños se pusieron de pie con carteles que decían: "Donde hay sonido hay esperanza". Elisa cerró los ojos abrumada por la emoción. En medio de la ovación, vio a Lorenzo de pie al costado del escenario, con los ojos brillantes y una leve sonrisa. Él no se acercó más. No era su momento, era de ella, y él lo sabía. Elisa tomó el micrófono y dijo: "Este concierto no se trata de mí. Se trata de lo que el arte hace cuando encuentra espacio, y de cómo un talento latente puede cambiar el mundo, no cuando brilla solo, sino cuando ilumina a otros". El público se quedó en silencio. Fue una frase sencilla, pero su eco se extendió mucho más allá de aquel auditorio. Esa noche, Elisa no era solo la artista ni la maestra. Ella era un símbolo de algo raro, una mujer que tuvo el coraje de elegir, de irse, de regresar y de quedarse. El público comenzó a dispersarse,
todavía comentando con entusiasmo cada detalle de la presentación. Elisa bajó del escenario rodeada de estudiantes, abrazos de todos lados, profesores tomando fotos, madres llorando discretamente en los rincones. El sentimiento era de misión cumplida y de algo más grande que ella misma. Entre bastidores, mientras ayudaba a guardar las partituras y organizar los instrumentos, un empleado de producción la llamó urgentemente. «Hay algo que necesitas ver ahora mismo». Elisa frunció el ceño sin comprender. Siguió a la mujer hasta una habitación privada en la parte trasera del teatro. Al entrar se detuvo en la puerta. El aire pareció desaparecer por un segundo. Lorenzo estaba allí, al piano, pero no solo. A su lado estaba Diego, el niño que antes apenas podía concentrarse en clase. Ahora tocaba con confianza una melodía sencilla pero conmovedora. Elisa se apoyó en la puerta sin interrumpir. Ella observó en silencio, sintiendo que algo se movía dentro de ella. Cuando terminó la canción, Diego la vio y corrió a abrazarla. «Me ayudó a decorar. Dijo que te merecías una sorpresa». Lorenzo se levantó lentamente, visiblemente desconcertado. «No toco bien, pero quería aprender al menos una de tus canciones». Elisa sonrió conmovida. No era la música, fue el gesto. Era el corazón, era él. Los dos estaban cara a cara, rodeados de silencio y significado. «Siempre dijiste que no sabías jugar», bromeó suavemente. «No sabías sentir y tocar a la vez. Tú me enseñaste». «¿Y qué sientes ahora?», preguntó en un susurro. Lorenzo la miró con ojos firmes pero húmedos. «Siento que si me dejas amarte ahora, ya no perderé el ritmo de la canción». Elisa se rió con lágrimas en los ojos, y entonces, como quien encuentra una brújula olvidada, se acercó, lo abrazó. Y allí, entre un niño jugando de fondo y los ecos de todo lo que habían vivido, los dos se permitieron comenzar. No desde cero, pero desde el lugar correcto. Las semanas siguientes transcurrieron a un ritmo diferente. Ya no hay prisa ni ansiedad, sino armonía. Elisa dividía sus días entre las clases, las reuniones de formación para nuevos profesores y los pequeños momentos que pasaba con Lorenzo, ahora sin prisas, sin etiquetas, sin la urgencia de demostrar nada a nadie. Su relación no fue un cuento de hadas repentino. Estaba hecho de pausas sinceras, miradas largas, conversaciones nocturnas sobre viejos traumas y planes futuros. Elisa había aprendido a no perderse por amor. Y Lorenzo, no confundas control con cuidado. Ahora caminaban uno al lado del otro, con espacio, con ritmo. En la nueva sede del proyecto, ambos compartieron decisiones, responsabilidades y victorias. Elisa dirigió los talleres avanzados de piano. Lorenzo coordinaba detrás de escena, se ocupaba de la financiación, pero siempre encontraba tiempo para sentarse en el fondo de las salas y escuchar a los niños jugar. A veces lo sorprendía distraído, sonriendo mientras un estudiante tocaba una nota difícil. «Te estás volviendo un amante de la música», bromeó. «No por la música», respondió con suave ironía, «para quienes me enseñaron a escuchar». Las bromas entre ellos estaban acompañadas de silencios llenos de significado. La intimidad era más que física, fue emotivo, intelectual, verdadero. Una tarde soleada, Elisa recibió un sobre con el sello de la Fundación Francesa. Una nueva propuesta, esta vez para coordinar la implementación de una sede del proyecto Notas Libres en suelo europeo. Pero ahora ella no lo dudó. Cogió el teléfono, llamó a Lorenzo y le dijo simplemente: «Nos quieren a los dos». Él sonrió al otro lado de la línea. «Entonces vamos juntos». El nuevo capítulo no sería un nuevo comienzo, sería una expansión de todo lo que construyeron, del amor que no necesitó prisa, de la música que no necesitaba perfección, y el coraje de una mujer que, habiendo aprendido a elegirse, ahora podía amar libremente. Era una mañana clara cuando Elisa regresó al pequeño restaurante donde todo comenzó, no para trabajar, sino para cerrar un ciclo. De pie junto a Lorenzo, que llevaba un teclado portátil en sus brazos, le pidió al actual gerente permiso para utilizar el salón durante 1 hora. Los camareros no entendieron,
Los clientes quedaron sorprendidos, pero cuando colocó el teclado cerca de la ventana, acercó una silla y comenzó a tocar suavemente para Elisa. Todos guardaron silencio. La misma música que una vez rompió las cadenas de la humillación. Ahora renacía como tributo a sus orígenes, a la mujer que resistió, al viaje que floreció. Nadie allí sabía exactamente lo que estaba viendo, pero sabían que lo estaban sintiendo. Lorenzo, sentado en un rincón, discreto, observaba con los ojos muy abiertos. Él sabía el peso de esa presentación. Era más que música, fue la cura. Cuando Elisa terminó, se levantó y le entregó una carta al gerente, junto con una donación anónima que garantizaría becas para los hijos de los empleados que quisieran aprender música en notas libres. Un camarero mayor que había trabajado con ella años antes se acercó con lágrimas en los ojos. Era solo una niña, pero ya tenías ese brillo. Elisa lo abrazó respetuosamente. No hacía falta decir nada más. Eso habló por sí solo. Afuera la esperaba Lorenzo con el coche en marcha. ¿Listo para la siguiente parada?, él preguntó. Siempre lo he sido, respondió ella con una sonrisa serena. Mientras el coche se alejaba lentamente, Elisa miró por el espejo retrovisor y vio que el restaurante se alejaba en la distancia. No como un lugar de dolor, sino como el punto exacto donde todo había comenzado a cambiar. Allí, ella era invisible, pero a partir de ahí, renació. Y ahora, llevaba consigo todo lo que había sido, todo lo que había perdido y todo lo que había logrado. El gesto final no fue solo tocar una canción, estaba transformando el pasado en un puente. Y ese puente nadie más lo podría quitar.